Del relato al poema a través de Lydia George, portugués, lengua extranjera para hispanohablantes. Esta experiencia de innovación docente se desarrolla en el ámbito universitario y se incorpora en un proyecto de innovación docente de escritura creativa a partir de la pintura. Aunque esta experiencia incluye también la literatura, teniendo por base abordar nuevos marcos metodológicos del uso de la literatura en el aula de portugués lengua extranjera. Los objetivos de esta experiencia docente han sido desarrollar las destrezas de comprensión lectora, expresión escrita e interacción oral mediante un diálogo interdisciplinario, enriquecedor y estimulante entre literatura y pintura, que colocó al alumno de un modo activo con su emoción, intuición y subjetividad en su aprendizaje. El segundo, desarrollar los conocimientos lingüísticos a partir del proceso de lectura de un relato literario, en este caso, y escritura creativa de un poema. En último lugar, obtener un aprendizaje integral de la lengua extranjera con el uso del arte, el cual fomenta además el gusto por la cultura y la creatividad. Esta experiencia docente se realizó en dos grupos universitarios de portugués lengua extranjera, en que la mayoría eran hispanohablantes, y fueron dos grupos, uno de nivel B1 y el otro nivel B2. La actividad interdisciplinaria incluyó lengua, literatura y pintura de artistas portugueses y se incorporó en una unidad didáctica en uno de los grupos de la infancia y en el otro una revisión inicial de curso. Se pretendía en ambos casos consolidar el pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto. Las destrezas con más protagonismo han sido la interacción oral, la comprensión lectora y la expresión escrita. Número de horas, 4 horas de clase y 2 horas aproximadamente de trabajo autónomo. La metodología esta metodología pretende poner al alumno en el centro de su aprendizaje como el gran protagonista, mientras que el profesor actúa como un facilitador, proporcionando herramientas y recursos que permitan a los alumnos desarrollar sus habilidades lingüísticas de forma más autónoma y significativa para la adquisición de la lengua extranjera. Además, se han usado los recursos digitales, el uso de la plataforma virtual de la asignatura, el ordenador con proyección en vez de pizarra tradicional, para agilizar la revisión de textos y favorecer la reflexión metalingüística sobre la lengua extranjera de forma conjunta. El aprendizaje fue contextualizado, se tuvo en cuenta los temas que estaban estudiando para buscar el texto literario más adecuado, bien como la imagen. Y las actividades de lectura y escritura se consideran un proceso con sus distintas etapas. La lectura tiene su prelectura, actividades de prelectura, lectura, poslectura, y la escritura puede tener alguna actividad previa y como proceso tiene 3 fases: la planificación, la redacción y revisión de texto, que incluye corrección y reescritura. En esta actividad se dio en especial importancia a la escritura, ya que los alumnos tenían que escribir 2 poemas, ya sea en conjunto, en parejas o individualmente. La fase 1 para el primer poema, la de la preescritura, pues se propone a los alumnos la lectura del relato literario Instrumentalina de Lydia George. Sin embargo, antes de leer, se informa a los alumnos sobre el título, los personajes, el espacio y la primera frase del relato. Además, se enseña el cuadro Entregando cartas de amor de Rui Carruso para que los alumnos realicen una descripción objetiva y después subjetiva. A continuación, los alumnos expresan sus expectativas sobre el relato literario que van a leer en una interacción oral, teniendo en cuenta toda la información previa.
Posteriormente, estas expectativas se redactan, por lo tanto, la actividad de prelectura se convierte en una actividad de escritura. La segunda fase, la de la escritura, ha sido un trabajo colaborativo. La primera tarea podría ser individual o en parejas. Se propuso la redacción de versos para un poema acróstico, usándose el título del relato, en este caso Instrumentalina, como podemos ver en este cuadro aquí a la derecha. Y los versos del poema deberían iniciar con formas verbales en el pretérito perfecto simple. Se sugirió estas formas verbales al alumno para ayudarle en la tarea de escritura. El alumno no tenía que escribir los versos en orden, podría escribir el quinto verso, a lo mejor empezar por el último. La cuestión era ir escribiendo versos. El último verso no es una forma verbal, es al final que se escribe de forma diferente. Después de escribir algunos versos, ya en conjunto se propone la composición del poema. Los alumnos leen y seleccionan los mejores versos que han escrito y los van escribiendo en el ordenador que se va proyectando. Esto va a facilitar la siguiente etapa, que es la corrección y reescritura, porque los alumnos pueden ver los versos proyectados y los pueden ir corrigiendo, y esto con la ayuda de la profesora. En la clase siguiente se hace la revisión del poema, una lectura en que los alumnos, por si quieren cambiar algo, adaptar a las últimas modificaciones que puedan hacer. Y después se piden sugerencias y votación del mejor título para su poema. Por fin, los poemas que cada grupo ha hecho están publicados en el Instagram del proyecto. Se utilizó el cuadro que tenemos aquí y podéis consultarlo en el código QR. Para el segundo poema, la primera fase de planificación de la escritura, la actividad incluyó lectura y actividades de poslectura. Antes de la lectura del relato que les habíamos ya hablado, se ofrece un listado de vocabulario retirado del relato, pero ya traducido para ayudar en esta tarea, que será un trabajo autónomo. El alumno además debe seleccionar 10 palabras del texto literario que resuman la historia del relato. Ya en clase se hará la comparación de la historia narrada en el relato con las expectativas sobre el texto literario, el cuadro que comentaron y el poema que redactaron. Después el comentario sobre las 10 palabras del texto literario que cada alumno seleccionó durante la lectura y selección de algunas palabras significativas del relato que tuviesen relación con el cuadro. Además, otras palabras retiradas del relato que rimen con las mismas, ya preparando el alumno para esa tarea de escritura de un poema. Por último, el comentario del relato en relación con sus vivencias personales y conocimientos literarios. En la fase 2 de escritura vuelve a ser un trabajo autónomo, pero ahora los alumnos lo escriben en casa, fuera de clase, vamos. La redacción del poema está inspirada en el relato que han leído. Debe reflejar la comprensión e interpretación del relato. Deben utilizar 10 palabras del relato aproximadamente para su poema y puede ser una tarea individual o en parejas. El poema se enviará al profesor por la plataforma virtual para facilitar la revisión de texto, que está en la fase 3. En la fase 3, la revisión de texto se hace en clase. El profesor actúa como facilitador, señala las correcciones previamente en los poemas que fueron enviados por la plataforma y proyecta los poemas de forma anónima para ayudar en la revisión. Todos los alumnos, como protagonistas, participan en las correcciones y posibles mejoras, desarrollando su competencia metalingüística en un trabajo colaborativo. El autor de cada poema sabe que tiene la última palabra en la revisión de su texto.
Metodología. Cuando los alumnos escriben, se preguntan para qué y para quién. Y hay que dar sentido y significado a la escritura. Hay que ofrecer un objetivo que motiva a los alumnos al realizar las actividades en clase y fuera de clase. Para esto se hizo un recital poético en que cada alumno practicó la lectura de su poema, grabándose todas las veces necesarias para preparación del concurso, en que se recitan los poemas y se realizó además la grabación de ese recital. Añadiendo ese documento audio en un documento escrito con su poema, para tenerlo por escrito y con el audio. Los alumnos han recibido los votos de los compañeros y el feedback de la profesora sobre la pronunciación mientras practicaban y posteriormente. Los alumnos, además, aceptaron entregar los poemas a la escritora portuguesa Lídia George en una visita a una librería de Madrid para el lanzamiento de la traducción de una de sus novelas, por lo que han recibido comentarios de la escritora y esto les hizo mucha ilusión. Por último, los poemas son publicados en el Instagram del proyecto Escribart, en el que participa además el autor del cuadro que se utilizó, y aquí reciben comentarios del público. Resultados, pues la motivación de principio a fin. El uso de pintura facilitó la lectura del texto literario y la redacción de poesía. Hubo una alta participación de los alumnos en todas las tareas, sintiéndose protagonistas en su proceso de aprendizaje y realizaron actividades metalingüísticas. Todos los alumnos escribieron poemas a partir de la pintura y del texto literario, además de recitarlos. La casi totalidad de los alumnos sorprendentemente ha preferido escribir un poema en solitario. Los alumnos se sintieron orgullosos de su trabajo de escritura creativa, enorgulleciéndose aún más con la presentación preparada por la profesora con sus poemas para entregar a la escritora. Por último, hubo una mejora a nivel lingüístico. Conclusiones: el uso del arte, pintura y literatura en el aula de lengua extranjera mantuvo a los alumnos motivados y creativos en todo el proceso de escritura, en el que se reflexionó sobre el correcto y mejor uso de la lengua. El enfoque de esta actividad, mediante una metodología activa en que establecieron contacto con la pintura y la literatura portuguesas, demostró un mayor compromiso de los alumnos con el proceso de aprendizaje. Conviene, pues, estructurar y organizar bien estas actividades antes de realizarlas para que se pueda aprovecharlas al máximo y no extenuar a los alumnos, ya que la escritura creativa requiere un trabajo previo y posterior a la redacción. La tecnología es pues una solución en este caso, ya que nos ofrece herramientas útiles que facilitan estas tareas, las cuales pueden ser más demoradas y monótonas y por lo tanto resultar en desmotivación y no conclusión de las tareas propuestas.